Acabamos de leer otra declaración importante del Señor Jesucristo en uno de los sermones, en una de las palabras más enigmáticas que han salido de su boca. Nosotros como cristianos o como personas que hemos estado dentro de un círculo cristiano podemos de pronto tener esta palabra como cliché. Sí, Jesús es la luz del mundo, pero ¿qué significa eso? Y este pasaje básicamente concluye en la importancia de la luz en un mundo de oscuridad. Imagínese usted una noche sin luna, una noche sin estrellas, una noche sin luces artificiales, sin bombillas. Imagínese un mundo de oscuridad total. Imagínese no poder ver nada ni poder moverse con seguridad porque de pronto puede tropezar con cada paso. Y esta metáfora nos revela la realidad de la humanidad sin Cristo. La humanidad sin Cristo es un mundo en tinieblas, un mundo sin dirección, sin rumbo, sin propósito, sin verdad, sin esperanza. Así que la afirmación de Jesús al decir o atribuirse el ser la luz, la única luz del mundo, va más allá de ser una metáfora poética, sino que es más bien una verdad profunda y una verdad que nos incluye a ti y a mí, porque puede transformarte la vida. El contexto de este pasaje es que Jesús estaba en Jerusalén durante la fiesta de los tabernáculos y en el templo de Jerusalén se encontraban unos candelabros muy grandes, enormes en el templo, para recordar la columna de fuego que guió a Israel en el desierto. Y fue en ese contexto donde Jesús declaró el ser la luz del mundo. Y con esto Jesús estaba diciendo que Él no solo traía la luz, sino que Él era la luz verdadera y que Él tiene una luz que no se apaga y que ilumina todo el mundo y que guía a los pecadores hacia Dios. Sin embargo, la conversación que Jesús tuvo con los judíos, si se pudieron dar cuenta, está llena de muchas dificultades. Y la conexión entre una parte y otra, así como el significado preciso de las expresiones, son cosas difíciles de entender. Y en pasajes como este es sabio y sincero reconocer la gran imperfección de nuestra visión espiritual para las cosas de Dios. Y tendríamos que agradecer al Espíritu si podemos captar, aunque sea, unas pocas verdades de esta declaración. Así que Dios tenga misericordia de nosotros. Ahora exploremos 4 grandes verdades que encontramos en esta declaración. Lo primero que vamos a ver es un mundo en oscuridad. Vamos a ver como segundo que Jesús es la única luz verdadera. Vamos a ver qué significa seguir a Jesús. Y lo último vamos a ver una promesa, que es qué se le promete a aquellos que siguen a Jesús. Así que veamos lo primero, cuál es la realidad, cuál es el contexto de ese pasaje. ¿Por qué Jesús habla de luz? ¿Por qué nos lleva a un contexto de oscuridad? Bueno, Él nos quiere hacer ver la necesidad de luz. Y para entender por qué Cristo declara el ser la luz del mundo, debemos reconocer la realidad de nuestro mundo, de nuestra humanidad. Y la Escritura describe a este mundo, no el planeta Tierra, sino la humanidad que habita en ella. Y dice que este mundo es un lugar de tinieblas espirituales, de tinieblas morales, donde los hombres están alejados de Dios y no tienen esperanza. Así que esta oscuridad se manifiesta de 4 maneras fundamentales. Vamos a ver lo primero que significa la oscuridad de este mundo. Y lo primero es que la oscuridad es el estado natural del hombre sin Dios. Y podemos remontarnos a la caída del hombre en el jardín del Edén, cuando por culpa de Adán, nuestro primer padre, la humanidad se sumió en una oscuridad total que nos separa del Creador. Esa es una realidad. Por favor, acompáñame en Efesios 4:18. Efesios 4:18 dice: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Y vaya un poquito más atrás, en Romanos 3:11, que refuerza esta verdad.
Dice que en la humanidad no hay quien entienda y no hay quien busque a Dios. Y este no es solo un problema de falta de información o de educación. Este es un problema más allá de no tener acceso a la información o no tener acceso a la verdad, sino que a pesar de ser ignorantes, nosotros rechazamos la verdad. Es un problema no solo de conocimiento, sino del espíritu, que no solo no podemos ver la luz, sino que la odiamos. Así que es como un hombre ciego que insiste en que puede ver, y asimismo es el pecador que cree que puede encontrar su propio camino hacia Dios. Pero ¿cuántas veces entonces hemos visto a personas con éxito? Hemos visto personas con mucho poder, con conocimiento, con sabiduría, y aún así tienen vidas sin propósito, vidas vacías, vidas sin paz, inquietas. Y eso es lo que pasa con la humanidad. El verdadero problema no está en lo externo, sino en el corazón. Mira lo que dice Jeremías 17:9, un conocido texto que revela la realidad de nuestro corazón. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas. Y no solo es engañoso, sino que es perverso. ¿Quién lo conocerá? Bueno, y eso lo vemos nosotros todos los días, querido amigo y hermano. Vemos hombres y mujeres que buscan significado o buscan el propósito de la vida en las riquezas, en las relaciones, en el placer, y nunca están satisfechos. Y prueban una cosa, luego prueban otra, pero la oscuridad sigue allí y no pueden ver la realidad de su alma. Y esta es una tragedia muy grande, es la peor tragedia. Vivir sin poder entender la razón de tu existencia. Tener que vivir sin saber por qué estás acá y sin conocer a quien te creó. Así que, ¿hay esperanza para un mundo así? Sí, pero hay una condición, y es que esa esperanza no se encuentra en nosotros, sino en Cristo, que dijo: yo soy la luz del mundo. Bueno, hemos visto que la oscuridad es el estado natural del hombre sin Dios, pero veamos otra cosa que implica la oscuridad. Y la oscuridad también es desconocimiento de Dios. El mundo no solo está en oscuridad por su estado caído, sino que también desconoce a Dios, no lo conoce, no tiene ni idea de quién es el Dios verdadero. Y tanto en el pasado como en el presente, las naciones han adorado dioses falsos y han ignorado la revelación del Dios verdadero. Solo hay uno, y ese es Jehová. En el antiguo Egipto, en Grecia, en el imperio de Roma, la idolatría dominaba la vida religiosa. Y esto no se lo podemos atribuir solo al pasado. Hoy en día ocurre lo mismo con la religión del corazón que llamamos sistemas filosóficos o incluso religiones que niegan la verdad del Dios de Israel. Pero vivimos en un mundo lleno de conocimientos, de tecnología, de avances importantes. Y el hombre puede explorar las profundidades del océano, puede enviar sondas a otros planetas, pero no puede responder la pregunta más básica del ser humano: ¿quién es Dios? ¿Para qué estamos aquí? Las universidades enseñan historia, enseñan ciencia, enseñan arte, pero dejan fuera la única verdad que realmente puede llenar el corazón del hombre. ¿Qué dice Romanos 1, versículo 22? Que la gente o el mundo, profesando ser sabios, se hicieron necios. Así que el pináculo filosófico o el pináculo idealista del hombre es solo necedad. Eso es oscuridad. Piensa en la confusión moral y espiritual de hoy en día. Los valores cambian con cada generación. ¡Qué ridículo! Se supone que los valores son algo firme, establecido. Los valores son un canon, pero no es así con nuestro mundo. Lo que era bueno ayer es malo hoy, y lo que es malo hoy será bueno mañana. ¿Cómo es posible que el hombre que dice ser tan sabio, tan capaz, tan autosuficiente, no pueda establecer realmente lo que es justo, lo que es verdadero?
Y la razón es clara, y lo dice Isaías 5:20. Cuando el conocimiento de Dios es rechazado, la oscuridad reina. Dice Isaías 5:20, ay de los que lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Así que el único remedio para esta ignorancia habitual de nuestro tiempo es la luz de Cristo. Y la luz de Cristo ilumina la verdadera naturaleza de Dios y nos muestra una senda que nos lleva a la vida eterna. Bueno, viendo que la oscuridad implica un estado natural del hombre sin Dios, la oscuridad implica desconocimiento de Dios. Como tercero, la oscuridad es ceguera espiritual. Y eso lo podemos traducir en que el mundo ama la oscuridad y rechaza la luz. Así que Jesús no solo afirma que el mundo está en tinieblas, sino que además prefiere la oscuridad. Mira Juan 3:19. Es una terrible premonición, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que a la luz, porque sus obras eran malas. Así que aún teniendo la humanidad enfrente a la luz, al gran foco de la vida, lo despreció. Y esto puede parecer increíble, ¿cómo alguien en su cabal o en su razonamiento puede rechazar la luz? Bueno, no es tan difícil de entender, porque la luz de Cristo revela lo que hay en el corazón, y el hombre no le gusta lo que ve. Cuando Cristo señala su pecado y le enseña cómo es, al hombre no le gusta lo que está escuchando. Y es porque la luz expone el orgullo, la luz expone la codicia, la luz expone la inmoralidad, el egoísmo, y la verdad es incómoda. Seamos sinceros, la verdad es muchas veces incómoda. Por eso la humanidad prefiere vivir en tinieblas, porque en las tinieblas puedes ocultarte, entre comillas, porque en las tinieblas puedes justificarte y puedes seguir como está, sin rendir cuentas a nadie. Pero eso es insensatez. Y esto lo podemos ver hoy en día. Podemos ver que la gente se burla de la Biblia, la gente se burla de Jesucristo, la gente se burla de la piedad, y la gente rechaza las Escrituras sin ni siquiera examinarlo. Dijo el Señor Jesús, de lo que sabemos, hablamos. Y la gente critica las Escrituras sin conocerla. Y es por ese rechazo natural a las cosas de Dios. Pero la gente no rechaza el Evangelio porque tengan argumentos sólidos, de peso, sino que el aceptar la verdad de Dios los va a obligar a cambiar. Y la verdad de Dios los va a obligar a someterse y a arrepentirse de sus malas acciones. Así que, hermano cristiano, ¿cuántas veces al hablar del Señor con gente que no conoce el Evangelio, cuántas veces esas personas lo han rechazado y han respondido con burla o con indiferencia? Mira qué estado tan grave la oscuridad en la que estamos. Porque es que no rechazan el Evangelio porque no lo entiendan, sino porque no quieren entender o porque lo entienden y les incomoda. Jesús es la luz y su luz nos confronta, nos incomoda, porque el pecado está muy arraigado a nuestro corazón. Por eso el mundo odió a Jesús y por eso lo crucificó, y por eso hoy el Evangelio sigue siendo rechazado. Pero a pesar de esto, la luz sigue brillando desde lo alto. Y todo aquel que deja la oscuridad y viene a Jesucristo, recibe vida y recibe perdón. Así que viendo que la oscuridad también es ceguera espiritual, como último, la oscuridad es una vida sin esperanza y sin dirección. Así que sin luz el hombre está perdido. Isaías 59 del 9 al 10 dice algo muy importante. Por favor, acompáñenme. Isaías 59. Dice, por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y he aquí tinieblas,
resplandores y andamos en oscuridad. Palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche. Estamos en lugares oscuros como muertos. Así que puedes ver lo que significa la oscuridad. Perdición, fracaso, ruina. Y entonces sin Cristo o sin la luz de Cristo, el hombre no va a tener dirección ni guía. Por eso el mundo ofrece muchas luces falsas. La filosofía dice, conócete a ti mismo. La sociedad dice, sigue tu corazón, sigue tus impulsos. La religión sin Cristo dice, esfuérzate por ser bueno y quizás serás salvo. Pero todas estas cosas son como faros apagados en la tormenta, es decir, no sirven para nada. Estas luces que ofrece el mundo no pueden guiar a nadie a la seguridad, a estar sólidos en algo. Dice Jeremías 10:23, conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Todo lo contrario a lo que te dice el mundo. Hay una máxima muy popular que dice, el hombre es el dueño o es el capitán del barco, que dice el Señor. El hombre no es señor de su camino. Piensa en esto, querido amigo. Si tú murieras hoy, ¿tienes la certeza a dónde vas a ir? Estoy seguro que no. Hay miles de filosofías y religiones que intentan responder esta pregunta, pero solo Jesús tiene la verdad. Él no solo nos dice el camino, sino que nos dice que Él es el camino. Juan 8:12 nos da una promesa gloriosa, y lo acabamos de leer. Dice Cristo que Él es la luz del mundo, y el que lo sigue no andará en tinieblas, y el que lo sigue tendrá luz de la vida. Así que solo Cristo puede guiar al hombre a la verdad, a la paz y a la vida eterna. Entonces, viendo un pequeño contexto de que el mundo está en oscuridad, vayamos a un segundo punto, y es que Jesús es la única luz verdadera. Vimos que hay muchos faros que pretenden ser luces, pero es solo una ficción, es solo algo etéreo, algo que se esfuma, pero Jesús es la única luz verdadera. Juan 8:12, niños pueden aprendérselo, Jesús es la luz del mundo. En este contexto de oscuridad total, Jesús declara esta afirmación. Y con esta afirmación Jesús no solo dice que trae la luz para el mundo, sino que Él mismo es la fuente de luz absoluta. Luz que trae verdad, luz que trae salvación. Así que en un mundo de tinieblas espirituales, de incapacidad para ver la luz, donde la ignorancia de Dios y el pecado ciegan los corazones, Cristo es el sol de justicia, que resplandece como la única esperanza de la humanidad. Así que veamos tres cosas que podemos desprender de la declaración de Jesucristo. Lo primero es que Jesús no solo trae luz, sino que Él es la luz. ¿Qué dice Juan 1, versículo 4 al 5? El apóstol Juan está hablando en una época donde no había sido creado el mundo, y está hablando de Jesús, quien es llamado el Verbo o la palabra de Dios. Dice que en Jesús estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Este pasaje deja claro que la luz no es algo externo a Jesucristo, sino que la luz es su misma naturaleza. Jesús no simplemente nos muestra el camino, Él es el camino. Y así como el sol es la fuente de luz para el mundo físico, también es fuente de vida. Así como el sol, esta estrella, es la que nos da calor y acomoda las providencias para que haya vida en la tierra, así Cristo es la fuente de la luz y de vida espiritual para la humanidad. Sin el sol, la tierra estaría en completa oscuridad y nada podría vivir. Así también Cristo es para el alma del hombre. Cuando el hombre sin Cristo permanece muerto,
sin dirección y sin esperanza. Mira lo que dice Isaías 62, describe un estado espiritual. Una premonición terrible. Y no se nos haga extraño de lo que está pasando hoy en día con el mundo, porque eso fue profetizado hace mucho tiempo. Las tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Pero las escrituras no solo se quedan ahí. Dios prometió que su luz iba a disipar la oscuridad. Así que cuando Jesús dice que Él es la luz del mundo, probablemente lo hizo en el contexto de la fiesta de los tabernáculos, como ya habíamos dicho. Cuando las grandes lámparas doradas del templo eran encendidas, iluminando toda Jerusalén. Y aquellas lámparas simbolizaban la columna de fuego que guió a Israel en el desierto. Pero Jesús dice que Él es más que esa columna de fuego. Jesús dice que así como la columna de fuego guió a los israelitas por el desierto, así Él mismo es el único que puede guiar a la humanidad en la oscuridad del pecado. Juan Calvino comenta lo siguiente: Cristo no solo es el sol de justicia que disipa la ignorancia del mundo, sino que también es el único en quien el alma encuentra verdadera iluminación. Cristo señala que esta luz no es exclusiva solo para los judíos, sino para todo el mundo. No para un grupo selecto, sino que es universal. Cristo es la luz no solo de los judíos, sino es la luz de todo el mundo. Y esto significa que toda religión, toda filosofía, todo sistema de pensamiento que pretenda iluminar al hombre sin Jesucristo, no solo está condenado al fracaso, sino a la perdición eterna, a las llamas que nunca se apagan. Entonces, como primero vimos, que Jesucristo no solo trae la luz, sino que Él es la luz. Pero segundo, nadie más puede hacer esta declaración. Nadie más. Y a lo largo de la historia de la Biblia, muchos hombres fueron usados por Dios de una manera poderosa. Vidas increíbles de gente que entregó su corazón a Dios y que fueron usados por Dios de una manera inimaginable. Pero ninguno de ellos se atrevió a decir: yo soy la luz del mundo. Por ejemplo, Moisés recibió la ley y vio las espaldas del Altísimo. Y él dio la ley al pueblo, una ley perfecta, una ley que mostraba el corazón del mismo. Pero aunque Moisés recibió la ley y guió al pueblo por medio de la ley, él mismo necesitó la gracia de Dios. Y él no era la luz del mundo. Por ejemplo, Isaías profetizó de una luz venidera, pero nunca dijo: yo soy la luz. Y él solo pudo profetizar acerca de aquel que vendría. Por ejemplo, Pedro y Pablo, iluminados del Señor, predicaron el evangelio de Jesucristo con poder y convirtieron muchas almas al cielo. Pero aunque ellos hablaban de la luz, ellos señalaron a Cristo como la única luz verdadera. Entonces te preguntas por qué nadie más pudo hacer esta declaración. Es una declaración atrevida y contundente. Y nadie se atrevió a decir esto antes porque nadie más es Dios hecho carne. Esa es la verdadera respuesta. Los profetas fueron lámparas que reflejaban la luz de Dios, pero Jesús es la luz misma. Hebreos 1:3 dijo de Cristo que Cristo es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia. Así que los falsos maestros, los líderes religiosos a lo largo de la historia, han intentado arrogarse títulos divinos, pero Cristo no es un líder más. Mientras que los fundadores de religiones como el budismo, por ejemplo, el islam o el hinduismo, hablaban de buscar la iluminación, Jesús no solo dice: yo conozco la luz, o yo muestro la luz, o yo te guío a la luz. Él dice: yo soy la luz. Y esta es una diferencia radical, que Cristo no es un maestro más, sino que es la fuente absoluta de la verdad. Y si Él es eso, entonces síguelo, cerciórate de seguirlo. Martín Lutero afirma que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres, y fuera de Él no hay verdadera luz ni verdadera vida.
que quiere decir que los hombres pueden intentar encontrar sabiduría en la filosofía o en la religión, pero fuera de Jesús solo vas a hallar muerte, tinieblas y más oscuridad. Así que bueno, mirando que nadie más puede hacer esta declaración, como tercero vemos de la declaración de Jesucristo que la luz de Jesús es para todos. Y la declaración de Jesús no solo es audaz, sino que es universal. Él no es la luz de los judíos, Él no es solo la luz de los santos, Él es la luz del mundo. Y Isaías 49:6, profetizó del siervo de Jehová, es decir, del Mesías Jesús, y dijo algo de él. El Padre le dijo a Jesús: te daré por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Así que no hay esquina que se esconda de la luz de Cristo. No hay ni un rincón en el universo que no pueda recibir los rayos del sol de justicia. Así que esta verdad de que Jesucristo sería la luz hasta lo postrero de la tierra fue reafirmada en Hechos 13:47. Hechos 13:47, Pablo cita la profecía que acabamos de leer de Isaías y la utiliza para predicar el evangelio a los gentiles. Hechos 13:47. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Cristo no vino solo para salvar un pequeño pueblo, sino a todas las naciones, a todas las razas, a todas las culturas, todo pueblo y toda lengua. Puede ser objeto de la salvación de Cristo. Y hoy el mundo sigue buscando luz en lugares equivocados. Algunos lo buscan en la ciencia, otros en la política, otros en la autosuperación, otros en las emociones, otros en espiritualidad humanista como el catolicismo romano. Pero ninguna de estas cosas puede disipar la verdadera oscuridad del alma. Como dice 2 Corintios 4:6, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Y dice un teólogo francés: ninguna luz puede iluminar el corazón del hombre a menos que Cristo mismo brille en él. Y es cierto, esto significa que no hay salvación sin Cristo, no hay paz sin Cristo, no hay verdad sin Cristo, no hay rumbo sin Cristo. Todos los caminos fuera de Cristo conducen a la oscuridad, pero hay una gran esperanza, y es que Cristo dijo que el que lo sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y esto es una promesa muy especial, una promesa gloriosa que viene del cielo. Las promesas entre hombres tienen una caducidad temporal, tienen una permanencia, pero las promesas que hace Dios son para más allá de la muerte. Y eso lo hace muy especial. No importa cuán densa haya sido la oscuridad en que hayas vivido, querido amigo. Si vienes a Cristo, la luz de Cristo te va a guiar y Él te va a transformar y Él te va a salvar. Así que hemos visto 2 puntos. Hemos visto el contexto, que es un mundo en oscuridad. Vimos que Jesús es la única luz verdadera. Vamos a ver como tercero de qué se trata esta esperanza y qué significa seguir a Jesús. Jesús dice: y el que me sigue encontrará la luz o tendrá la luz de la vida. Así que seguir a Jesús, en pocas palabras, es la única forma de recibir la luz del Señor. Y Jesús no declara que todos automáticamente recibirán su luz, sino que pone una condición, y es el que me sigue. No basta con conocer acerca de Cristo, no basta con leer las Escrituras donde está Jesucristo, no basta con admirarlo de lejos, es necesario seguirlo, ser su seguidor, ser su siervo, caminar tras de él, obedecerle y depender de su gracia.
Y en un mundo donde cada persona busca su propia luz, Jesús nos confronta con una verdad que no se puede negociar. Y es que solo aquellos que lo siguen encuentran verdadera dirección, verdad y vida. ¿Qué significa seguir a Jesús? Vamos a ver 3 cosas que significa seguir a Jesús. Lo primero es que seguir a Jesús requiere confianza o fe. Mateo 16, 24, Jesucristo dice a aquellos que querían seguirlo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y esta es la esencia del discipulado a Jesucristo. Esta es la esencia del discipulado cristiano. Seguir a Cristo implica abandonar la confianza en uno mismo y depositarla completamente en Él. Todos seguimos algo en la vida, querido amigo, querido hermano. Todos seguimos algo. Y algunos siguen el dinero, otros siguen la fama, el reconocimiento, el placer. Pero Cristo llama a sus discípulos y los llama a seguirlo a Él por encima de todas las cosas. Esto requiere fe, porque implica dejar el control y someterse a la voluntad de Dios, aun cuando el camino parezca incierto. En el desierto, Israel tuvo que confiar en la columna de fuego para saber hacia dónde ir. Si se alejaban de la nube, iban a quedar perdidos en el desierto, en la oscuridad de la noche. Pero así también, apartarnos de Jesucristo es perdernos en la confusión del pecado y de la muerte. Dice un teólogo: nadie sigue realmente a Cristo a menos que renuncie a sí mismo y se sujete completamente a su dirección. Y esta confianza entonces hacia Jesucristo no es pasiva, es una confianza activa, porque implica el caminar diariamente junto a Jesús. Implica una entrega constante, implica también una confianza en que lo que Dios ha prometido es cierto y que lo que vivimos y lo que esperamos no depende de lo que vemos con los ojos, sino que más bien implica el reconocer que las palabras de Dios son ciertas. Eso implica fe. Bueno, seguir a Jesús implica confianza, pero también seguir a Jesús implica abandonar las tinieblas. Jesús dijo en Juan 3:21, mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Así que seguir a Cristo no solo implica moverse hacia Él o moverse con Él, sino que significa alejarse también de las tinieblas. No es posible caminar en 2 direcciones al mismo tiempo, sino que o seguimos a Cristo o seguimos en la oscuridad del pecado. Muchos quieren la luz de Cristo, pero sin dejar la oscuridad de su vida vieja, antigua. Quieren la paz de Dios, pero no quieren abandonar su orgullo. Quieren el gozo del Evangelio, pero no quieren soltar sus ídolos. Pero Jesús deja claro que seguirlo significa un cambio radical, un verdadero cambio, y un rechazo a la oscuridad y una entrega total a la verdad es seguir a Jesús. Y así como Israel siguió la columna de fuego y de nube, nosotros debemos seguir a Cristo en cada jornada de nuestra vida. No seguirlo es quedar sin dirección. Dijo un pastor: seguir a Cristo no es una emoción pasajera, sino una decisión constante y diaria de caminar en su luz y rechazar toda tiniebla. Y si alguien dice que sigue a Cristo, pero no hay evidencia de cambio, se está engañando a sí mismo. La luz de Cristo no solo nos ilumina, sino que nos transforma y nos cambia completamente. Lo tercero que implica seguir a Cristo es que cuando sigues a Jesús, Él te va a traer vida y te va a dar dirección. Jesús promete: el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y eso es una promesa poderosa. Ningún hombre te va a prometer algo así en esta vida. Ningún hombre va a poder ser capaz de sostener la palabra o la promesa de que si crees en Él te va a dar la vida que nunca perece. Y esto es una promesa poderosa, porque cuando creemos en Cristo, Él nos saca de la oscuridad y nos da vida, nos da propósito. Esa es la excelencia del hombre,
buscar la virtud. Y la virtud solo se consigue cuando miramos a aquel ejemplo de virtud. Y ese es Jesús. Es la luz que está muy en alto y que brilla y que debemos seguir. Así que sin Cristo el hombre camina sin rumbo, como un ciego en oscuridad, como lo leímos en Isaías 59. Nosotros podemos tratar de encontrar sentido en la filosofía. Podemos tratar de encontrar sentido en el placer o incluso en sentirnos capaces de hacer las cosas, lo que llamamos autosuperación. Podemos llenarnos de coraje y podemos envalentonarnos diciendo yo soy capaz de hacer las cosas, pero esto es solo una luz que está apagada. Sin Cristo hay confusión y hay vacío. Sin embargo, cuando seguimos a Jesús, recibimos la luz de la vida. ¿Y qué significa la luz de la vida? Significa que la luz de la vida es aquella que nos mostrará el camino, que nos llena de una vida verdadera. Puede sonar redundante, pero hay vidas vacías. Y tú y yo, amigo o hermano cristiano, que viviste de pronto en algún tiempo en la oscuridad, puedes asentir de que una vida sin Cristo es inútil, es un desperdicio. Y el alma del hombre es inquieta hasta que encuentra su descanso en Jesús, porque solo en Jesús hay vida y verdadera luz. Así que la vida que Jesús ofrece no es solo para el futuro, sino para hoy, para el día a día. La vida que Jesús ofrece es la seguridad de su presencia, es decir, que Él está contigo y que te va a direccionar por medio de la palabra y que hay esperanza en la gloria de Dios. Así que seguir a Cristo no es simplemente una opción entre muchas, querido amigo. No es como un buffet donde puedes coger comida a tu gusto, sino que seguir a Cristo es la única forma de vivir de manera real. Así que viendo qué significa seguir a Jesucristo, veamos como último la promesa. La promesa es que quien sigue a Jesús tendrá la vida y tendrá la luz. Así que Jesús no solo nos llama a salir de la oscuridad, a salir del engaño de nuestro propio corazón y del mundo, sino que nos da una promesa: quien le sigue tendrá luz y vida. Así que esto no es una posibilidad ni una esperanza incierta, sino una certeza absoluta. Lo que es en Jesucristo es sí y es amén. Y por eso Cristo no solo nos ilumina por el momento, sino que nos da una luz que nos guía, nos fortalece y nos vivifica cada día. La gran tragedia de la humanidad es que busca luz en fuentes equivocadas. Ya lo hemos dicho: filosofía, religión, ciencia, autoayuda, placer, riquezas. Pero todas estas cosas, por más brillantes que parezcan, son solo chispas pasajeras que se las lleva el viento y que desaparecen en la tormenta de la vida. Y solo en Cristo entonces encontramos luz verdadera, una luz que no se extingue ni siquiera en la tumba, sino perdura más allá de la muerte. Y esa luz nos conduce al Padre, a quien nos creó. Conocerlo a Él es la vida eterna. Así que desglosemos esta promesa en dos partes. Lo primero es que la luz de Cristo guía el camino de la vida, el hoy, el antes de la muerte. El salmista declara en Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Y qué dice Juan 1:1 de Jesucristo? Que Jesucristo es la palabra ¿de quién? De Dios. Así que interpretemos este versículo también, no solo con las escrituras que tenemos acá, sino lámpara es a mis pies Jesucristo, que es la palabra de Dios. Y Jesucristo es lumbrera a nuestro camino. Y en un mundo lleno de confusión, donde las ideologías cambian con cada generación, Cristo es la única guía segura. Y así como un viajero en la noche depende de una lámpara para no tropezar, todo aquel que sigue a Jesús encuentra dirección y una motivación y propósito en su vida. El pueblo de Israel experimentó esto de una manera literal cuando Dios los guió con esa columna de fuego. Es algo increíble. Ustedes imagínense nomás ser uno del pueblo de Israel y estar vagando en el desierto y que la esperanza en esa nube sea tu futuro. Y eso pasa.
Sin la luz el hombre perece en la inmensidad del desierto, y sin Cristo el alma está perdida, errante, sin rumbo. Un errante es un caminante que quería llegar de un lugar a otro y se perdió de camino. Iba errante buscando el camino que en un inicio quiso seguir, pero nunca lo encontró. Así que la verdadera sabiduría consiste en conocer a Dios y su voluntad. Y esto solo se adquiere en Cristo, quien es la luz del mundo. Así que no hay otro camino en esta vida seguro, sino solo Jesús. Así que toda luz engañosa que puedas ver en este mundo, que no sea Cristo, ten seguro o ten por seguro que esa luz te va a llevar a la perdición. Así que hemos visto que Cristo es la luz que guía en el camino, pero como segundo, veamos que nada puede apagar la luz de Cristo, ni la muerte. Así que la luz de Cristo es para esta vida y para la otra. Cuando Jesús declaró ser la luz del mundo, los fariseos buscaron callarlo, porque nadie pudo tocarlo y querían apedrearlo. ¿Saben? Porque no había llegado la hora del Señor. Y Juan 8:20 nos dice que estas palabras, es decir, cuando dijo que yo soy la luz del mundo, las dijo en el templo y nadie lo pudo matar porque no había llegado su hora. Y esta cena es una prueba del poder absoluto de Cristo sobre la historia, sobre el tiempo. Solo Él tiene el poder y los hombres pueden intentar apagar la luz de Cristo, querido amigo. Y el mundo y Satanás han intentado hacer desde hace miles de años. No es una guerra nueva, pero la gloria de Jesús es inextinguible. La historia está llena de intentos fallidos por eliminar el nombre de Cristo. Han pasado emperadores, dictadores, filosofías ateas muy fuertes, persecuciones, secularismo, pero la luz de Cristo sigue brillando y transformando vidas y llevando al pecador a la gloria. Y un pastor lo expresa con claridad: los enemigos de Cristo pueden intentar apagar la luz, pero es tan imposible como intentar extinguir el sol con un balde de agua. Así sea. Cristo reina y la luz nunca será apagada. Así que seguir a Jesús no es una apuesta incierta, es una seguridad eterna. Él no es una vela frágil, sino es el sol de la justicia. Mira que dice Malaquías 4, versículo 2. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Así que Jesús lo dijo claramente: nadie viene al Padre si no es por Él. Y no hay otro acceso a la vida, a la verdad, a la gloria, sino es Cristo, porque Él es el camino. Así que te pregunto, ¿vas a seguir caminando en la oscuridad, amigo? Aún teniendo enfrente de ti la luz de la vida. Así que concluyamos esta enseñanza en dos partes. Lo primero es a mi hermano creyente. Hermano creyente, ¿tú vives en la luz o te aferras a las sombras aún? Si has confiado en Cristo, entonces Él te ha sacado de las tinieblas. Y no solo eso, no solo te ha dado la luz, sino que Jesucristo le dijo a sus discípulos: vosotros sois la luz del mundo. Y no porque tú seas luz en ti mismo, sino porque Dios te dio de Él mismo. Así que no solo has recibido la luz, sino que eres llamado a reflejarla. Entonces Mateo 5:14, nunca lo olvides, tú querido hermano, eres la luz también del mundo. Pero mira que habla en plural, no dice un hermano individual, habla vosotros, es decir, la iglesia. Así que cuando pienses en ti, en los frutos que Dios te ha dado, piénsalo congregacionalmente, porque es la iglesia la que está llamada a dar luz. Pero, ¿cómo puede ser posible? ¿Cómo puede ser posible que una persona tenga la luz, aun cuando habitaba oscuridad en ella? Y es porque Cristo ha depositado su luz en su pueblo, y su gracia nos capacita para caminar en santidad, en luz. Pero te digo, hermano, ¿estás viviendo como hijo de la luz o estás coqueteando con las sombras del pecado? Pablo exhorta en Efesios 5:8, porque en otro tiempo,
En el otro tiempo éramos tinieblas, mas ahora somos luz en el Señor. Así que andemos como hijos de luz. No puedes servir a dos señores nunca más. O tienes tu pie en el camino de la luz, o tienes tu pie en el camino de la oscuridad. Cristo te ha llamado a dejar el pecado. Y si aún guardas áreas de tu vida en la penumbra, en el escondite, arrepiéntete hoy. No te conformes con tener una fe tibia, con una fe simple, sino que recibe la luz de Cristo, no para esconderla debajo de la cama, sino para brillar con fuerza y transformar el mundo por medio del Evangelio. Y lo segundo es que podríamos concluir para aquellos amigos, jóvenes, niños que no creen en Jesús. Hoy es el día de venir a la luz. Es hoy y no mañana. Dijo un pastor, el día de mañana es el día de Satanás, pero hoy es el día de Dios. ¿Qué te asegura o qué voz es la que te dice que mañana vas a vivir? Esa voz te aseguro que no es la de Dios, es la del diablo, que te hace pensar que vas a vivir para siempre, que te consume en la insensatez, que no te deja ver la luz. Pero Jesús no solo dijo que la humanidad está en penumbra o con un pequeño rayo de luz, no, dijo que está en total oscuridad. Y sin Jesús estás perdido, no tienes dirección, estás ciego. Y tal vez confíes en tu intelecto, en tus buenas obras, tal vez en tu moralidad, que no es tan escandalosa como la de los demás, como tu vecino quizás. Pero solo Cristo es la luz verdadera. Y el Evangelio hoy te llama a rendirte a Jesús y a creer en Él. Y te anima a no seguir postergando el deber que tienes con tu Creador. Hoy es el día para salir de las tinieblas y recibir la luz. Y en Juan 12:46, quiero que guardes esta promesa, querido amigo, que no has venido a Jesús. Dice Jesús, yo la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Esta promesa es para ti. Y no basta con admirar la luz a la distancia. No basta con leer a Jesucristo. Tienes que venir a Él. Tienes que arrepentirte del mal que has hecho contra Dios. Y no te acuestes hoy en tu lecho, querido amigo, sin pedir perdón al Señor. Sin pedir perdón por tus pecados. Así que no se te olvide que el mundo va a ofrecer luces falsas. Luces que te pueden encandelillar de un momento a otro. Pero no te dejes asombrar. Todas ellas van a terminar apagándose y te van a dejar solo cuando estés en la tumba. ¿Y quién va a ser tu luz cuando ya no hay nadie a quien apelar? Así que, ¿seguirás en tinieblas o vendrás a la luz? La decisión está frente a ti. Cristo sigue extendiendo la mano de la salvación. Así que corre hacia la luz, abandona el pecado y recibe vida eterna en Él. Oremos.